Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, apreciados hermanos, queridos amigos, oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, por acompañarnos en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hacemos un llamado de inmediato para que usted pueda estar con nosotros en el análisis de esta lección programada para el día de hoy. El Dios de la creación es el tema que estaremos abordando en este día. Así de entrada quisiéramos decirle que usted debe prestar mucha atención a estas lecciones que estamos desarrollando, porque al final de la semana estaremos abordando algunas preguntas que ustedes pudieran hacernos a través del WhatsApp, para que en ese espacio de unos 25 o 26 minutos estaremos contestando las diferentes preguntas que se elaboran a través de el WhatsApp, que estaremos dando el número al final de esta lección. Hoy, el Dios de la creación, dentro de el tema general de la lección que iniciamos ya en esta semana, tiene que ver con la creación, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Génesis 1:1, bastante sencillo para memorizar, pero de ahí se desprende cada comentario que nosotros estamos haciendo en el inicio de esta lección de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Radio Amanecer en Estudio, con su versión ahora en panel para hacer los comentarios a estas lecciones, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros, y el Pastor Gregorio Morillo, ambos integrado en Radio Amanecer en Estudio al comentario de estas lecciones. Les saludo a ambos en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pastor Scroggins. Un saludo especial para ti, estimado amigo. También para mi amigo y mi hermano, ya es mi amigo y mi hermano, el Pastor Gregorio Morillo. Gregorio Morillo. Bendecido día, Pastor. Gracias a usted, Pastor Cristian Veras, por darme la oportunidad de compartir con usted este bello momento, y al Pastor también, Juan Francisco Scroggins, y a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer. Ustedes saben que es una norma aquí en Radio Amanecer en Estudio, al inicio de estos comentarios, pedir la dirección de Dios mediante el Espíritu Santo. Así es que invitamos a la población en esta hora para que juntos demos gracias en oración, y pedimos al Pastor Cristian Veras que nos dirige en oración. Cómo no, oramos. Querido Padre, gracias porque en este día tu Espíritu Santo está dispuesto para dar a tus siervos los conocimientos necesarios para explicar esta guía de estudio de una forma tal que pueda ser de bendición para los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día, el Dios de la creación. Cuando nosotros vamos al texto a memorizar, encontramos una declaración bien interesante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Analizar esas teorías de la evolución. Yo cuando era estudiante de biología se me hacía muy difícil memorizar y analizar esas teorías evolutivas que en la facultad nos enseñaban, y uno decía hay que tener mucha fe para uno creer en esas declaraciones que oficialmente en estas escuelas de ciencia desean que uno memorice y que crea, pueda creer en eso. Pero cuando uno va al relato bíblico, que se encuentra con Génesis 1:1, se encuentra con el Dios de la creación, y que la Biblia, Moisés, a través de ese escrito, no hace grandes esfuerzos para que la gente crea. Moisés lo presenta simple y llanamente como esa gran realidad de que Dios es el Dios de la creación,
Y en eso, compañeros, en este día nos vamos a detener para hablar un poquito sobre el Dios de la creación. Este capítulo 1 de Génesis, y el versículo 1, que es el texto base, yo estuve haciendo unas anotaciones literarias. Me fui a lengua española, ahí repasando cuando estábamos en secundaria, y nos presenta el verbo crear en esta oración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el centro, que aparece la palabra Dios, el sujeto de quien se habla en la oración. ¿Y qué está haciendo este sujeto? Es creando los cielos y la tierra, que es cielos y tierra vendría siendo un complemento. El centro de este texto es Dios. Ya habíamos mencionado anteriormente de que la intención de Génesis 1 es presentar no a la creación, sino al Dios de la creación como tal, quitando todo comentario antiguo sobre qué era la creación o cómo había sido la creación. En el contexto en que Moisés se desarrolla, pueblos paganos que tienen sería otra idea de cómo fue creada. Entonces Dios permite quitar lo que es la tradición oral y dejar ahora una tradición plasmada escrita, o un texto escrito, para que no se perdiera a través del tiempo. Entonces, este texto nos presenta en su base a Dios creando. Gracias, Pastor Morillo. Así es. El complemento directo de la creación es Dios. El objeto directo, el verbo, es Dios. Y aparece, de hecho, la palabra Elohim aparece en cada línea, en cada versículo, hasta 3 veces del libro de Génesis, y que presenta evidentemente Moisés de una forma magistral, que lo que quiere presentar no es una geografía, porque cuando hablamos de la tierra, su creación y su distribución, estamos hablando de geografía. Lo que Moisés está presentando en Génesis es una teología. O sea, Moisés está hablando de que es Dios quien crea, es Dios quien puede hacer, es Dios quien puede sustentar, es Dios que en el principio trajo todo lo que hoy podemos ver de la nada. Por eso se llama creación ex nihilo, que no existía, que no había. De la nada, Dios trajo a la existencia todo lo que hoy podemos ver. La creación que nos presenta el capítulo 1, nosotros vamos a ir viendo que al final de cada evento donde Dios creaba, aparece una expresión muy bonita para nosotros los seres humanos. Bueno, en gran manera. Y en el Salmo 100, versículo 1 al 3, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es interesante ese pasaje, Pastor Morillo. ¿Por qué? Porque precisamente el autor de la guía de estudio hace una pregunta que cuál debe ser la respuesta del ser humano ante Dios como creador. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante Dios después de Él habernos creado? Porque sencillamente Dios nos creó por pura gracia. No era que éramos alguien importante, ninguno de nosotros. No era que Dios se iba a beneficiar con nuestra creación. No era como en el tiempo del tiempo patriarcal, cuando Abraham y esas personas, que el que tenía muchos esclavos o el que tenía muchos obreros era el más rico. Dios necesita nada para hacerse rico, porque Él es rico, Él es el dueño de todo. Él nos creó por pura gracia, por amor, sencillamente. Y es el contexto de lo que está hablando el Salmo 100, 1 al 3,
que nosotros debemos responder a Dios por habernos creado con alabanzas, cantar con alegría a nuestro Dios, venir ante su presencia con regocijo y reconocer que Jehová es Dios y que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. La Biblia presenta de manera muy, muy interesante, ahí en el libro de Génesis, del 1 en adelante al 2:4, y es bueno que nuestros amigos oyentes presten atención a lo que sucede con el asunto de la creación. El libro de Génesis comienza con dos presentaciones diferentes. El primer relato de la creación, que ya hemos citado, de Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2:4, presenta a Dios como infinitamente alejado de la humanidad. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo es esto? Sí, es que es el Dios trascendente, el Dios que está más allá, y el término Elohim, cuyo nombre habla de la supremacía de Dios. Elohim denota preeminencia y fuerza, y el uso de la forma plural de la palabra Elohim expresa la idea de la majestad y la trascendencia de Dios. Por eso, mayormente con este término genérico que es aplicado a Dios, es para decir que Dios está por encima de todas las cosas. Es el Dios que está allá gobernando todo. Y de manera muy interesante, el segundo relato de la creación, que se encuentra en Génesis 2, del 4 hasta el 25, presenta al Señor como cercano y personal, el Dios inmanente. Y es una expresión que nuestro compañero el pastor Cristian Veras siempre lo he escuchado hablar acerca de ese Dios inmanente. ¿Qué es un Dios inmanente, Pastor Vera? La inmanencia de Dios es el concepto de que es imposible de que Él se separe de sus criaturas, de nosotros. Y la trascendencia de Dios es cuando Él está lejos. Elohim. Pero no es que Moisés presentó el contexto de Elohim como si Dios está lejos. Es que era la creencia de que Elohim era un Dios lejos. Que de hecho, en la mitología cananea, lo que se creía era que los dioses estaban afuera de la ciudad porque la gente hacía mucha bulla y el murmullo le molestaban. Y entonces ellos no podían convivir con la humanidad. Lo que Dios hace con el santuario, de hecho en el mismo libro de Génesis, por cierto, es que Dios decide estar dentro de la humanidad. En el libro de Éxodo, el capítulo 25, versículo 8, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él no es como los dioses cananeos, que ellos quieren estar fuera de la ciudad, fuera de la gente, lejos de la gente. Dios dice, me harán un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Pastor. Porque es un Dios inmanente más que trascendente. Pero por eso es que Moisés, sabiamente, para estar de acuerdo con los conceptos que se manejan en su época, en el contexto, lo presenta como Elohim, es el Dios que está por encima de todos los dioses, que está allá, porque tiene la intención de presentarlo ahora como Yahvé, que es el Dios inmanente, el Dios que está cerca, cuyo nombre muchos creen que denota eso, cercanía y relación. Entonces, fíjense ustedes, compañeros, cómo sabiamente el autor, porque Moisés es un hombre sabio, inspirado por el poder del Espíritu Santo, lo presenta como Elohim, el Dios que trasciende, pero también está diciendo, es el Dios que desciende. De hecho, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo clamaba, Moisés lo presenta como eso, es el Dios que ve, el Dios que oye, el Dios que desciende para estar con su pueblo. En ese sentido es que Moisés está presentando a Dios. Y el texto de la creación en su conjunto es un llamado implícito a adorar a Dios. En primer lugar, se considera de la grandeza, es consciente de que Dios es grande y tiene un poder infinito, y al mismo tiempo reconoce nuestra dependencia de Él, porque Él nos creó y nosotros tenemos que entender eso. Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos, como dice el libro de los Salmos. Por eso muchos de los salmos a menudo asocian
la adoración con la creación, y esa es la idea básicamente que se quiere presentar en esta lección que estamos analizando. Dios está por encima de todo, pero es a la vez el Dios que desciende para estar con la humanidad. Elohim entonces es esa parte de Dios, o bueno, Elohim se utiliza para enfatizar el poder y la fuerza de Dios. Sin embargo, Yahvé se utiliza para presentar la relación de Dios con el ser humano, su interacción con él. Y así lo vamos a encontrar casi en todos los textos bíblicos. En hebreo vamos a ver que utiliza a Yahvé, a Jehová, de paso. El mismo Jesús en Isaías dice que se llamará Jehová, porque vendrá a nosotros, y su nombre en sí nos indica que Dios está ya en medio de nosotros, que es la utilización del nombre Emmanuel, pero el texto nos indica, y también será llamado su nombre Jehová. Dios no le interesa, escúcheme bien, que uno lo vea de una sola forma, y ahí es donde cae el fanatismo en algunos aspectos religiosos. Cuando vemos a Dios solo, el Dios que hay que temerle, el Dios que hay que reverenciar. Pero no vemos luego la otra parte de Dios, la parte en que Dios se compadece del ser humano e interacciona con el ser humano. Entonces allí es donde vemos a Dios. Tampoco podemos solo ver la parte humana de Dios sin olvidarnos que debemos presentarnos delante de Él con acción de reverencia. Es que la idea, Pastor Veras y Pastor Morillo, es esa. Si solamente nos quedamos mirando a un Dios que trasciende, que está allá arriba, entonces tenemos problemas, porque no podemos llegar a Él. Pero si es el Dios solamente que es humano, que se humilló, pues la gente no lo va a valorar. Por eso la palabra de Dios, las Escrituras, presentan esas características de Dios. Y tenemos un ejemplo mayor de eso, es el mismo Señor Jesucristo, que siendo Dios, abandona las cortes celestiales, vive entre los hombres, sencillo y humilde, pero la gente le reconocía que en Él existía ese poder de Dios. Por eso nosotros estamos insistiendo, es muy sabio Moisés, muy sabio Moisés. Y en el libro de los Salmos también se manifiesta esa característica de Dios. Oye, a veces uno no puede explicar y no encuentra palabras cómo decir, ¿cómo es que ese Dios que está por encima, que trasciende, es el Dios inmanente, que está con los seres humanos? Porque es un Dios que se interesa en su criatura, se interesa en su creación y sus criaturas, que somos nosotros. De ahí que estamos hablando entonces acerca de el Dios de la creación. Y eso precisamente son atributos de Dios, son atributos del Señor, que el ser humano no lo puede comprender, cómo Dios puede ser inmanente y trascendente a la vez. Ahora, hay un tema que su servidor tiene, una investigación prácticamente, y se titula La presencia de Dios en el santuario. Y ese santuario es el ser humano. Cuando Dios habita en nosotros y cuando no habita en nosotros, porque nuestro corazón, el santuario de Dios, ahora somos nosotros, es nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Dios quiere habitar en nosotros. Y Dios se hace trascendente de nuestras vidas cuando realmente queremos permanecer en el pecado, pisotear su pacto y estar de espaldas hacia Él. Ahí tenemos a un Dios trascendente que está por allá arriba, y no porque Él quiere, sino porque nosotros mismos nos hemos separado, como dice el profeta Isaías, que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, no Él. De manera que cuando Él llama en el mismo libro de Isaías, cuando dice venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta, lo que está diciendo es razonemos si vuestros pecados fueren. Y entonces no se está diciendo que Dios no quiere ser trascendente en el asunto de la relación de pacto con nosotros, sino quiere ser inmanente, estar siempre en nosotros, con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿pudo haber existido un Dios humano que diera salvación si no fuera trascendente? No, es que el término incluso de ahí mismo derrumba esa teoría, un Dios humano. Es que el humano básicamente no puede ser esas funciones. El Espíritu Santo, por ejemplo, y aquí entra en detalle lo que es el Dios que nosotros conocemos y a quien servimos,
el Dios triuno, es el Dios que está presente en toda parte a través del Espíritu Santo, es el Dios hombre que se humilló a sí mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo hablando, y el Dios Padre que, aunque repetimos una vez más, y es la grandeza, está en el cielo. Es el Dios que se manifiesta entre los hombres para que nosotros podamos tener confianza en su obra salvífica, porque al fin y al cabo, cada vez que nosotros estudiamos acerca de ese Dios, lo que estamos estudiando es que Dios está interesado en la salvación del ser humano. Es que justamente en nuestra teología no puede aparecer un Dios humano, pero en la filosofía griega sí aparecían dioses humanos, dioses que no eran, eran hijos de dioses. Explico la idea. En la filosofía griega aparecían hijos de dioses que podían ser Dios aunque no tuvieran el poder de los dioses principales. Por eso Moisés presenta, la Biblia presenta a un Dios trascendente y humano que no existía en la filosofía antigua, en la filosofía griega principalmente, que presenta a los hijos, se le llamaban los hombres de la época de oro, los hombres de la época de plata y de la época de bronce. Eran dioses que eran hijos de dioses. Por eso Elohim tiene esa trascendencia y Yahvé tiene una inmanencia. Pero cuando vamos al libro de Daniel, el capítulo 3, versículo 25, que el rey Nabucodonosor ve a una cuarta imagen en el fuego, en el horno de fuego, él se expresa de esa manera. ¿Cómo se expresa? Vi a uno que tiene la imagen de Elohim, que es un ser humano. Él ve la imagen de un hebreo, pero lo identifica como alguien que es poderoso, que es magnífico. Entonces, la teoría se cae de un Dios humano, pero derrumba la Biblia, lo que es la filosofía griega, en cuanto a un Dios humano que pudiera salvar. Y que esas son mitologías, mitologías griegas, porque no pueden existir hijos humanos de dioses. Y la mitología griega es tan rica que vendió esas ideas que todavía en la actualidad, hoy en día, hay muchas personas que asumen esas historias, pero repetimos una vez más, esos son mitologías griegas que ciertamente queda en el pensamiento, en el campo de lo ideal, pero que no existe. Esa es la mitología griega y cananea también, de hecho, porque un ejemplo, Dagón, que era el padre de Baal, fue el padre de Baal. Baal tuvo 70 hijos y así por el estilo. Encontramos en la mitología cananea también que tenían hijos. Ahora, la diferencia en la teología hebrea es interesante. Y me gustaría que para eso veamos el Proverbios capítulo 30, versículo 4. Proverbios capítulo 30, versículo 4. Y miren lo que dice. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Lo que está denotando la teología hebrea es que Dios tenía un hijo también. Pero el Nuevo Testamento explica ese concepto de una forma magistral y nadie mejor que Juan para hacerlo. Por eso les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18. Explica el concepto de hijo en el pensamiento hebreo y miren lo que dice. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía las cosas en el día de reposo. Noten eso. Y miren lo que dice. Estoy en el 16. El versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Noten que Jesús está diciendo mi Padre. Pero miren el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo que está diciendo
el pensamiento hebreo es que un hijo es de la misma naturaleza, es alguien que comparte los mismos atributos del Padre. Lo que está diciendo la teología judía es, por ejemplo, cuando dice hijo de perdición. La perdición no tiene hijo, está diciendo que era un perdido. Cuando dice hijo de consolación, la consolación no tiene hijo, está diciendo que es un consolado. Entonces, cuando dice hijo de Dios, Dios no se casó jamás. Lo que está diciendo es que es el mismo Dios que comparte los mismos atributos divinos. Por lo tanto, el Dios de la creación, ese Dios Elohim, es un Dios a la vez inmanente como trascendente. Y eso es lo más importante de lo que nosotros hemos presentado en el día de hoy, porque ya llegamos a un punto, a una conclusión donde usted sabe que Dios, aunque está ya lejos, como dice una canción, dedicado a esto, desde lejos Dios está allí, pero es el Dios que se humilló a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y esa vida sencilla y humilde que llevó siendo Dios Jesucristo es lo que le garantiza al ser humano hoy en día poder amistarse con Dios, con ese Dios de la creación, el cual hemos tocado en este día. Así, amigos, estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy compartimos con ustedes el Dios de la creación. Recuerden que si tienen algún tipo de pregunta pueden formularla al siguiente número: 849-630-1367. 849-630-1367. O pueden utilizar la vía de este su servidor, el 809-480-3439, 809-480-3439. Esas preguntas vienen vía WhatsApp para nosotros el viernes, donde hacemos un programa para un repaso general. Pues estaremos haciendo ese programa con las preguntas que lleguen de los oyentes. Llegamos al final. Pastor Cristian Vera, si fuera tan amable de despedirnos en oración. Padre Santo, que tu espíritu de amor inunde nuestro ser, que nos permita, Señor, poder estar cada día en tu presencia y reconocerte como nuestro Creador, como el Dios no solo de la creación, sino el Dios nuestro Creador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.